Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Les quiero invitar a que se queden con nosotros en una emisión más de esto que es Exprésate. El día de hoy es un tema muy importante. Ya saben que aquí en Exprésate siempre tocamos temas que son de interés general y también para saber qué es lo que piensan los jóvenes. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy serio. El tema es la homofobia. ¿Qué es lo que piensan los jóvenes acerca de este tema, tema que está en boga en estos momentos? Así que para eso hemos invitado a los alumnos de la Prepa Abierta de la Casa del Adolescente, el cual les pido un aplauso para ustedes, muchachos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más. Son otros grupos de ahí de la Casa del Adolescente. Agradezco que hayan estado aquí con nosotros. Y precisamente para hablar del tema del día de hoy de la homofobia, ponle la bienvenida a Claudia Bermúdez, psicóloga de Exprésate. Claudia, bienvenida. Por favor, gracias por estar con nosotros. Aplauso para Claudia también, muchachos. Eso. Ella ha estado con nosotros en los 90 y tantos programas que hemos hablado aquí de todos los temas y el día de hoy de la homofobia. También, por supuesto, le damos la bienvenida a Cuauhtémoc Ramos, representante del Instituto de Educación de Aguascalientes en la Casa del Adolescente. Cuauhtémoc, gracias también por estar con nosotros aquí en Exprésate. También de ahí de la Casa del Adolescente le damos la bienvenida a Arturo Torres, él es docente de ahí. Arturo, bienvenido. Gracias. Traes a tus alumnos, seguramente van a platicar mucho el día de hoy. Y también, por supuesto, le doy la bienvenida a Luis Verdeja, él es de la Fundación Omacald. Bienvenido, Luis, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Al igual que Beatriz Bermúdez, ella también es de la Fundación Omacald. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Exprésate. Y para comenzar, antes de ir de lleno precisamente al tema del día de hoy, vamos a presentar este reportaje que nos habla a grandes rasgos de lo que es la homofobia en el mundo. Así que vamos a ver esto y continuamos aquí en Exprésate, no se vayan. El término homofobia hace referencia a la aversión obsesiva contra hombres o mujeres homosexuales, aunque generalmente también se incluye a las demás personas que integran a la diversidad sexual, como es el caso de las personas bisexuales o transexuales, y las que mantienen actitudes o hábitos comúnmente asociados al otro sexo, como los metrosexuales y los hombres con ademanes tenidos por femeniles, o las mujeres con ademanes tenidos por varoniles. Existe cierto relativismo sobre lo que abarca el concepto de homofobia. Así, por ejemplo, los que rechazan las políticas de igualdad entre personas de diferente orientación sexual consideran que ese rechazo no es homofobia, sino simplemente una opinión igualmente respetable como la aprobación. Homofobia no es un término estrictamente psicológico. Se calcula que en el año 2000 cada 2 días una persona homosexual era asesinada en el mundo debido a actos violentos vinculados a la homofobia. Amnistía Internacional denuncia que más de 70 países persiguen aún a los homosexuales y los condenan a muerte. Algunas identidades religiosas y culturales mantienen una postura moral de rechazo hacia la homosexualidad. Es el caso de la ortodoxia, cristiana, judía e islámica. Esto implica que la homosexualidad no es aceptada como condición sexual natural de una persona, sino que se observa como anomalía a ser combatida y reparada. Según sus creencias, consentir en los actos sexuales propios de esta orientación sexual se considera como un pecado, aunque la clasificación o gravedad del mismo ha variado a lo largo de la historia. En un informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo, ha señalado que las personas lésbico, gay, bisexuales y transexuales suelen ser discriminadas en el trabajo y al realizar el servicio militar voluntario y obligatorio, sufriendo especialmente violencia verbal, física y psicológica, debido en gran medida a la falta de legislación en la mayoría de los países. Bien, ya escuchamos a grandes rasgos una definición de lo que es la homofobia y algunos números también ahí a nivel mundial. Pero Claudio, me gustaría iniciar contigo el programa el día de hoy precisamente para una definición pues un poquito más aterrizada de lo que es la homofobia y pues para que aquí los jóvenes y todos podamos entender un poquito más el término y de ahí arrancar. Pues como bien lo decía el reportaje, la cuestión de homofobia es un término inadecuado por la significación que tiene. Realmente homofobia sería como tener un miedo irracional, incontrolable y demás a lo homo, a lo que es similar. Sí. Entonces realmente la homofobia utilizada desde el término cotidiano se refiere a la intolerancia por las prácticas homosexuales de las personas que ven. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que muchas veces el contenido de la cuestión de la preferencia sexual está basado en múltiples situaciones, muchos factores influyen en esta toma de decisiones, pero aquella persona que no tolera ver las prácticas, y no me refiero a las prácticas sexuales como relación sexual, sino a las prácticas de la sexualidad en general, tiene que ver con la cuestión de que probablemente tiene unos focos homosexuales que no ha reconocido y entonces los pone en el exterior y por eso es que repele a ellos y constantemente está huyendo precisamente porque teme reconocerlos en sí mismo.
Así es. Gracias, Claudia. Vamos con Cuauhtémoc. Hemos escuchado el tema recientemente de homofobia, pero la homofobia ha existido a lo largo de la historia, Cuauhtémoc. Sí, ya yo creo que es un tema muy conocido desde la historia y bastante literatura que nos habla de, así como se habla también de la esclavitud, verdugos que eran castigados, también hay bastantes contenidos que nos hablan, ¿no?, de esta inclinación, esta preferencia por parte de algunos grupos o algunas personas que deciden libre y voluntariamente asumir un estilo de vida que, bueno, pudiéramos sentirnos un poco extraños porque los esquemas o la estructura social nos dice que debe ser algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto está ya muy patente en la sociedad y ahorita, bueno, como decías, es el pan caliente que se está ofreciendo como tema y que necesitamos detenernos para revisarlo con mucho detenimiento porque tiene una importancia grande, ¿no? En el fondo se escuchan bastantes voces que piden a la sociedad que se siga reconociendo este derecho de igualdad, ¿no? Y que así como ya en la historia se aniquiló la esclavitud, ahora también esta parte que sea reconocida y que desaparezcan algunas ideas ya un poco arcaicas, ¿no?, anacrónicas. Sí, y bueno, y que vemos, como escuchábamos en el reportaje, que en otros países incluso hasta castigada con la muerte. Así es. Sí, yo creo que ha habido una revolución en los derechos humanos, en el desarrollo, en avances científicos y tecnológicos, que no nos podríamos casar nada más con la historia y seguir haciendo juicios y razonamientos acerca de lo pasado. Hay tantas investigaciones, se han hecho grandes descubrimientos y yo creo que podemos tomar una postura con una mentalidad más abierta, teniendo fundamentos, argumentos que son muy válidos para defender pues a estas personas que con justa razón se presentan ante la sociedad buscando un lugar, ¿no?, como cualquier otro que tiene razón y corazón y que no deja de ser un ser humano. Así es. Gracias, Cuauhtémoc. Ahora vamos con Betty. Bienvenida, Betty, una vez más. Gracias por estar con nosotros de la Fundación OMACALT. Primero, ¿qué es la Fundación OMACALT? Bueno, la Fundación OMACAL, estoy ciertamente colaborando de cerca con la Fundación OMACAL y bueno, le quisimos poner así justamente porque representa el rey de la alegría. Esto contrario a lo que podríamos llamar tristeza, abandono, violencia. Y dentro de todas estas vertientes que estamos estudiando nosotros, justamente en OMACAL, nos estamos dando cuenta que la violencia o las olas de violencia que estamos desatando los seres humanos es justamente por no aceptarnos con las diferencias con el otro. Y bueno, desde esa postura queremos hacer algo nosotros, incipientemente yo, en una compañía de expertos como Luis. Lo que quiero es incidir en el tema, abonándole a que todos somos diferentes y en su momento tenemos que consensuar o que ser más exactos en nuestra propia definición como personas y aceptar a las otras como sean, porque yo soy diferente a los demás. Entonces, en ese contexto, ¿qué más da? Una orientación, una preferencia sexual, ¿no? Entonces, en OMACAL nos dedicamos justamente a acompañar y a atender a las personas con estos problemas de desigualdad o no inclusión dentro de la propia sociedad. Así es, muy bien. Gracias, Betty. Vamos con Luis ahora también de la Fundación. Estamos hablando de homofobia, precisamente, bueno, que la Fundación, bueno, pues también de alguna manera para eso es creada, para dar un poquito de información, pero es algo que a lo mejor lo escuchamos día con día, pero no captamos la gravedad de lo que es, Luis. Yo creo que cuando hablamos de homofobia, primero hay que entender que el concepto se ha ido modificando a través de los años, ¿no? Como bien lo mencionaron, desde toda la humanidad ha existido este rechazo hacia las prácticas homoeróticas y también a otros hombres que, como bien lo dijo el video, mencionan que hay también un rechazo hacia los hombres que tienen aspectos o actitudes femeninas, que no necesariamente tienen que ser homosexuales. Entonces, el concepto de homofobia viene transformándose, incluso el primer concepto era el miedo al estar en un lugar encerrado con una persona homosexual. O sea, realmente el concepto decía, bueno, ¿y por qué tienes que estar encerrado en un lugar con un homosexual? Entonces ahí entraba como en conflicto el concepto. Entonces yo creo que precisamente tenemos que analizar
que anteriormente a lo mejor la homofobia que fue construida en nuestros padres, que a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos se manifestaban diciendo que las personas homosexuales o los hombres afeminados eran personas enfermas, incluso a lo mejor algunos decían que hasta psicópatas, algunos criminales. A lo mejor en la actualidad ahorita ya no existe como esta homofobia en los más jóvenes o en los más adolescentes, sino hay unas microhomofobias que las podemos identificar también. O sea, el hecho de que digan, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, pero tengo amigos así. Amigos así como. O, es que ese chavo es gay, pero pues qué desperdicio de hombre. Ahí encontramos una cierta construcción de homofobia, que a lo mejor ya no tengo la construcción de ir a golpear a un homosexual o de ir a decir no me junto contigo porque eres gay, pero sí sigo creyendo que eres algo inferior, o sí sigo creyendo que estoy de acuerdo con el matrimonio, pero no adoptes, porque entonces a lo mejor tu hijo se puede hacer homosexual. Entonces ahí encontramos todavía estas raíces de la homofobia cultural, podríamos decir, de hace 20, 30 años, ¿no? Sí, pero bueno, a medida que han pasado los años, ahora que lo dice Luis, ¿la gente se ha abierto un poquito más a este sentido? Yo creo que en el tema de la diversidad sexual, en unos 10 años hemos visto un avance tanto legislativo, social y político impresionante. O sea, una muestra es esto, ¿no? Anteriormente en televisión no podríamos hablar de homosexualidad, y mucho menos de homofobia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo también este foro, es también una forma de expresar pues, un mal social que existe, ¿no? Entonces, un ejemplo es esto. O sea, un avance, porque anteriormente no se daba. Bien, gracias Luis. Ahora vamos a pasar la palabra a Arturo, de ahí que tú tienes pues a tus alumnos, seguramente platican de todo tipo de temas, de deportes, de fútbol y demás, pero también tú puedes observar ahí algunos rasgos homofóbicos entre los mismos compañeros. Bueno, sí, es un tema creo incluso particularmente sensible en este momento, ¿no? El contexto histórico, social que nos toca vivir el de hoy lo torna particularmente delicado. Pero sí creo que los muchachos son conscientes de que con el desarrollo de nuevas tecnologías y la evolución que tiene nuestra sociedad no es posible tener un pensamiento medieval acerca de un tema tan actual y tan delicado, tan sensible como es este, ¿no? Así es, bien. Arturo, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa aquí en Exprésate, regresando ya vamos a platicar aquí con los jóvenes de la Prepa Abierta de la Casa del Adolescente. Una pausa y regresamos, no se vayan. Bien, estamos de regreso aquí en Exprésate el día de hoy hablando de homofobia con los chicos de la Prepa Abierta de la Casa del Adolescente. Y me da mucho gusto que por acá Pablo ya quiere también platicar con nosotros. Pablo, bienvenido, gracias por estar aquí en Exprésate. ¿Qué opinión tienes de lo que estamos aquí platicando? Adelante, por favor. Bueno, yo opino, mi opinión es que hay muchísimas críticas de que muchos de nosotros creemos que la gente homofóbica pues no se puede juntar con gente normal. Eso no tiene mucho sentido, ya que hay muchos de nosotros que creemos eso, pero en realidad si lo pensamos bien, si lo pensamos de una mejor manera, yo diría que es un poco ofensivo que vayan varias personas que hayan varias personas que ofendan o que critiquen a los homofóbicos por esas razones de sexos, de que los crean muy afeminados, las mujeres muy hombres y así, o sea, muchas cosas relacionadas con eso. Sí. Y básicamente pues yo opinaría que pues no está bien que se haga eso, porque yo creo que debería haber una igualdad entre la gente. Ok, bien. Pablo, pues gracias, aplauso para Pablo, que se animó a platicar con nosotros. Antes de platicar con Vlad y Claudia, creo que Pablo tiene razón en cuanto a la igualdad y ese tipo de cuestiones, ¿no, Claudia? Claro, a final de cuentas él decía algo que probablemente también respecto a la cuestión de las etiquetas y los nombres. La referencia al homofóbico es aquel que rechaza a las personas que tienen una orientación homosexual. Sí. Pero incluso también vale la pena resaltar esta parte
de que no tenemos por qué criticar tampoco a los homofóbicos. Claro. Porque a final de cuentas están en su derecho de expresar lo que sienten, sin embargo, también con el respeto que se merece la persona a la que se lo están expresando. Es una cuestión de tolerancia también. Efectivamente. ¿No? Entonces, cuando nosotros también etiquetamos a la gente con cualquier nombre, sea el que sea, pues también estamos incurriendo en prácticas de intolerancia. Al final de cuentas somos seres humanos y todos tenemos no solo el derecho, sino la posibilidad de expresarnos abiertamente, pero obviamente también dentro de los límites que tienen que ver con las cuestiones sociales y con esta parte que al final, cuando nosotros queremos expresar algo porque realmente tenemos la convicción, no necesitamos ser agresivos para convencer a alguien más. Y la otra, si la otra persona no quiere saber lo que nosotros estamos diciendo, también está en su derecho de hacerlo. Sin embargo, desde que se formó la humanidad para que sobreviviéramos, teníamos que tener ciertas normas en las cuales, si tú y yo no nos podemos poner de acuerdo, pues tal vez tendremos que buscar un contexto donde convivamos, pero respetemos tanto tu idea como la mía porque son opuestas. Entonces, desde ahí es la parte de reconocernos. Somos seres humanos y todos tenemos el mismo derecho de expresión, pero el mismo derecho también de ser protegidos y cuidados. Entonces, yo creo que más que los términos que se utilizan, es la manera en que comunicamos. Si desde pequeño se nos enseña que no ofendas a los demás, no hables con malas palabras, no lo lastimes, porque cuando somos adultos creemos que ya tenemos ese derecho. Claro, así es. Gracias, Claudia. Ahora aquí Vladi, también gracias por estar con nosotros. Vladi, ¿qué opinión tienes? ¿Qué es lo que nos quieres platicar? Les quiero comentar de un caso muy grave que pasó en una prepa antigua que estuve. Estaba un compañero, bueno, se alejaba de todos nosotros, se veía así bien formidote, bien machotote así, y pues un día íbamos normal caminando por la calle y él iba agarrado de la mano con otro hombre y desde ese día le empezaron a echar carreta siempre en la prepa y se hizo un caso grave porque le mandó a hablar a su papá y del papá de los que le echábamos carreta, bueno, estaba involucrado yo. Ajá. Y estábamos, bueno, discutiendo entre padres y los chicos que estaban ahí y creo que pasó a suicidio eso y creo que se suicidó y no sé si están pagando en cárcel los que hicieron que se suicidara y así. Eso fue lo que pasó. Pues eso es algo muy grave. O sea, descubrieron que él tenía un novio o tenía un compañero y le empezaron a dar bullying o a ofender y el papá intervino y bueno, el joven ya no lo soportó y se suicidó. Pero eso a ti qué te da a pensar, porque tú estabas involucrado ahí también. Sí, pero no estaba tan involucrado así que digamos que yo estaba muy apegado a él. O sea, me juntaba con los que le echaban carreta y así, okay. Pero ya cuando vi que estaban haciendo eso, me alejé de un lado y ya casi no estuve metido a ese problema yo. Ok, bueno, pues gracias por platicarnos la historia, Vladi. Aplauso para Vladi por platicar con nosotros. Pues es un tema, Claudia, y ahorita también ya con Luis lo platicaremos, que se da en muchas situaciones y que desafortunadamente pues aquí llegó hasta un suicidio. Y sí, lamentablemente, como lo dice Vladi, es la situación en la que cuando la persona no puede manejar este contexto, porque a final de cuentas también, como bien decía Luis, sí se ha ido modificando conforme la historia ha ido pasando y demás. Probablemente tengamos más información, probablemente se hable abiertamente, sin embargo sigue habiendo un tabú muy dentro de nosotros, y me refiero a la cuestión cultural incluso, porque no solo el hecho de decir es que yo te acepto siempre y cuando no te metas conmigo. Entonces, como esta creencia de que como no se conoce exactamente qué tiene que ver la orientación sexual con las prácticas sexuales e incluso con el autoconocimiento, entonces suceden estas situaciones. Cuando la gente acosa a otra incluso por el físico. Ahorita hablamos de la orientación sexual, pero muchas veces por el físico, y estamos hablando de una etapa adolescente, para la persona es muy grave. Entonces muchas veces cuando nosotros decimos así cualquier palabra ofensiva, creemos que no tiene importancia, pero puede llegar a impactar hasta este nivel, porque simplemente el hecho de que lo haya hecho público tiene que ver con una historia en que tuvo que estar pues prácticamente poniendo a prueba su fortaleza, a lo mejor diciéndoles a sus papás, reconociéndolo en sí mismo, reconociéndolo con la pareja y demás. Y ya una vez así, siendo acosados por lo social, entonces el hecho de que a veces intervengan adultos en conflictos adolescentes, se genera esto, porque no solo no se les da la herramienta al adolescente para enfrentar al mundo, sino que se le coarta la libertad de reconocerse.
No sabemos qué sucedió y bueno, hablamos de los supuestos. Sí. Sin embargo, sí se da mucho esto y bueno, también lo vemos en los medios de comunicación. En el YouTube vemos muchas de estas escenas que con frecuencia pues es el último recurso que tienen para decir, bueno, aquí estuve, no me tomaron en cuenta mientras viví, no me respetaron lo que yo era, pero les dejo la carga social. Entonces ya una vez con esa carga, lo importante es que si sabemos qué vamos a hacer con ello, no es únicamente acumular información. Así es. Bien, gracias Claudia. Luis, también pues redondeando un poquito con el comentario de Vlad y lo de Claudia, con respecto a esta situación que se presenta, pues digamos que es muy difícil para la persona que lo vive. Y que incluso realmente no nos podemos analizar que a lo mejor cuántos chavos que se han suicidado en Aguascalientes es precisamente por el miedo, y no solamente a aceptar a lo mejor su preferencia sexual, sino aceptar alguna diferencia que esa persona esté viviendo. En el ejemplo que el compañero nos expresa, realmente aquí podemos visibilizar esta cuestión de poder, de decir a alguien que se veía muy fornido, muy machote, como lo mencionó él, el hecho de que exprese a lo mejor ese lado tierno, ese lado de manifestar afecto con una persona de su mismo sexo, deconstruye nuestra imagen de la masculinidad y por ende confronta mis ideas, confronta mi poder. Entonces yo por eso ataco por esta construcción de la masculinidad, por decir por qué él está rechazando su masculinidad, su poder, por estos falsos estereotipos que tenemos, por estos falsos creencias que tenemos sobre el ser hombre. Yo por eso cuando me dicen es que realmente las personas homofóbicas son homosexuales reprimidos, yo digo no en todos los casos. ¿Por qué? Porque realmente hay gente que le tenemos miedo, por ejemplo, a las ratas y no por dentro nos queremos ser una rata, ¿verdad? O sea, no, también tiene una construcción cultural y social. Y esta construcción cultural y social nos han enseñado cómo debe de ser un hombre, cómo debe de ser una mujer, y vamos bajo una lógica de que todos los seres humanos por naturaleza son heterosexuales. Todo lo demás se hicieron. Sí. Entonces, por ese lado yo creo que precisamente nos basamos en estos estereotipos, en estas creencias de un machismo, de un sistema patriarcal que ha generado todos estos estereotipos erróneos sobre el ser humano. Así es, Luis. Y bueno, Betty, también para reconstruir un poquito también este tema de los estereotipos, bueno, vemos tal vez en primaria que niñas se agarran de la mano, platican y pues lo vemos muy normal, o en la secundaria que se junten mucho Claro. las compañeritas, pero si dos niños lo hacen, pues ya pensamos que está mal, ¿no, Betty? Por la historización o la construcción que traemos de antaño, nuestra propia historia nos determina una línea a seguir y entonces partiendo de esto, desde que estamos pequeños empezamos a ver con unos ojos no correctos a los demás y no solamente esto, sino más allá que se crea esta violencia entre nuestros propios niños, los jóvenes, en este caso como nos dice Vladi. El asunto es que creo que cada una de las diferencias que tenemos nosotros, deben de ser respetadas y aceptadas primero por uno, para que el otro me las acepte con la misma armonía en que yo estoy aceptando la diferencia tuya. ¿Me explico? Hay muchas situaciones por las cuales podríamos ser excluidos de un grupo. Por ejemplo, en los grupos de chicos de esta edad, el pelón por pelón, perdón, pero no es nada. El pelón por guapo. El guapo por guapo, el feo por feo, el moreno por moreno. Entonces, empezamos a hacer esta clase de sinergias que nos permiten apartar grupos. Pero si se encuentra una persona con ciertas características o rasgos afeminados, no están dentro de nuestra línea de historización, no están dentro de nuestro constructo. Y entonces rechazamos eso por el temor que nos da que se vaya a contagiar, que me vayan a convencer, que yo piense igual que él. Entonces, creo que las violencias y todo lo que estamos viviendo ahorita por no aceptar esta clase de personas que son como nosotros, o sea, que somos un todo diferente, está justamente en el temor, en los miedos que no queremos afrontar como una sociedad diversa. Cada uno, repito, somos diferentes, pero todos somos todo. ¿Sí? Sí, así es. Bueno, antes de la pausa, Betty, yo creo que, bueno, como ya se mencionó aquí, Cuauhtémoc, también es cuestión de cultura, de región, ¿no? No podemos pensar lo mismo aquí en Aguascalientes que a lo mejor en Europa, en España o en Los Ángeles, en Estados Unidos.
Sí, yo creo que esto tiene que ver pienso en la cuestión del género, ¿no? O sea, tenemos bien claro que hombre y mujer entramos a la parte cultural, a la parte social, y entonces vemos que pues están los estereotipos, ¿no? ¿Quién dijo que el rosa y que el azul estaban designados al hombre o a la mujer? Y entonces no deja de ser un tema cultural, ¿no? En donde tenemos que ir haciendo un discernimiento y que, bueno, entra esta otra parte de los derechos humanos, ¿no? El derecho a la igualdad que decía uno de los chicos, en donde, bueno, yo creo que tendremos que ir asimilando poco a poco esta parte porque no deja de ser un tema pues que genera polémica, pero que se está trabajando con seres humanos, ¿no? Que tienen, lo enfatizo, corazón y razón y que tienen las mismas posibilidades que otros tantos y que somos eso, lo que dice la compañera, somos el todo que conforman una parte, ¿no? Y esas partes conforman un todo que nos hacen ser una sociedad y una cultura. Muy bien, gracias Cuauhtémoc. Tenemos que hacer una pausa aquí en Exprésate y regresamos para la segunda media hora del tema del día de hoy, que es la homofobia. Así que una pausa y regresamos, no se vayan. Qué bueno continuar con nosotros, amigos de Exprésate. El día de hoy estamos hablando aquí de homofobia con los alumnos de la Casa del Adolescente de la Prepa Abierta. Y por allá Alex ya también él quiere tomar la palabra. Bienvenido. Iván, perdón, es Iván. Iván, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Exprésate. ¿Qué opinión tienes de lo que estamos aquí platicando, Iván? De hecho, yo he visto personas que dicen que no es porque dos hombres o mujeres se están besando, dicen, no, eso ya es malo. Por ejemplo, muchas religiones lo dicen. En primera, la cristiana dice que porque Dios, según eso los creó, para que sea hombre y mujer, es malo. Y yo pienso que no es normal ver ya eso en este tiempo. Ya si dicen que es malo, ya no entiendo eso, pues. Gracias, Iván. Aplauso para Iván, por favor. Platicó con nosotros. Antes de continuar con los demás chicos, Claudia, algo muy importante que dijo Iván, creo que es la cuestión religiosa, ¿no? Eso también puede, pues, manipular un poquito el pensamiento. Efectivamente, y también hay que pensar que no es únicamente la cuestión, la parte religiosa, a final de cuentas está construida por seres humanos. Los seres humanos son los que crean la ideología y la filosofía en la que se fundamentan las reglas religiosas. Entonces también aquí, independientemente de la religión de la que hablemos, hay algunas que evidentemente están en contra de estas prácticas, porque a final de cuentas también ciertos de los matices de las instituciones tienen que ver con la cuestión de preservar y entonces también tienen una situación social y económica. Entonces es por eso que para ellos es tan importante la cuestión de que sean relaciones heterosexuales las que se fomenten por el motivo de la reproducción y la continuidad de las creencias, sí. No tanto por la parte fundamental de la situación ideológica, la idiosincrasia, la filosofía. Eso es ajena, mientras que hay otras y que probablemente no están tan dadas a conocer y que tienen que ver a lo mejor con algunas regiones étnicas o con pueblos que no han permitido que se modifiquen sus costumbres. La parte de las prácticas homosexuales se incluyen dentro de los rituales, incluso hasta de la mayoría de edad, o como partes a lo mejor de aquellas personas que son como elegidas, como especiales, y que pueden generar algo dentro de esos clanes, dentro de esos grupos sociales. Claro. Entonces, más bien depende del enfoque. Lo que aquí sí es importante es que cuando uno está convencido de algo, tiene que tener una argumentación teórica. No es nada más porque lo dijeron en tal lado, entonces ya es bueno o es malo. Claro. Sino que es tomar las propias decisiones y también ser congruentes con las convicciones. Esa es la parte respetable. Si yo creo en algo y estoy convencido de ello, entonces actúo en consecuencia. Pero eso sí, todas las religiones buscan tener una convivencia pacífica. Entonces ahí es donde seríamos incongruentes y decimos, es que por religión estoy siendo homofóbico. ¿Sí? No, ahí se dice que tiene que haber tolerancia hacia el resto de las personas. Muy bien. Gracias, Claudia. Ahora vamos con Jasper. Jasper, adelante, por favor. ¿Qué opinión tienes de lo que estamos aquí platicando, Jasper? Bueno, he leído que se les considera a las personas homofóbicas a todas aquellas que no expresan un favoritismo
a las personas que son homosexuales. Y no sé, creo que está mal. A mí me pasó algo malo entre mi familia, porque a mí me gusta vestirme de negro y dejarme crecer el cabello así como un estilo metalero. Sí. Y tenía un tío que creía que yo era homosexual, porque él leyó no sé en dónde que los homosexuales expresaban cariño entre hombres y mujeres. Y yo dije, eso no tiene fundamentos, porque a mí me gusta vestirme así, pero no soy así. Claro. Y ya. Muy bien, gracias Jasper, gracias por platicar con nosotros, aplauso. Luis, Betty, justamente es uno de los paradigmas que hay, ¿no? Precisamente, si trae el cabello largo, le gusta pintarse las uñas de negro porque es metal, ya se piensa que es diferente. Claro, lo que te decía, al final de cuentas los seres humanos estamos hechos a la idea, a la imagen de lo que nos enseñan nuestros padres, y de nuestros padres pues los abuelos, y los abuelos de los abuelos, y así sucesivamente. Creo que el ser humano va evolucionando y que ahorita a la fecha estamos tratando de reivindicar, de reconocer los derechos que ya tienen estas personas. Entonces, bien, el ser diferente no te implica que dejes de amar, porque los homosexuales aman a su pareja, aman, no nada más es sexo, es amor. Estamos hablando de una estructura que todos, bueno, para definir amor estaría así como medio en chino, ¿no? Pero pensando en el constructo de que amor es la manera de vivir armónicamente entre los seres humanos, el amor, el sexo y la diferencia que implica con la otra persona diferente, hasta de vista, de físico, nos hace sentir este rechazo, ¿sí? Así bien también por el constructo, la historia que traemos, no podemos aceptar tan fácilmente a los chicos, o por lo menos yo cuando estaba en la prepa, en la secundaria, pues incluso hasta mi propia madre me decía, no te juntes con ella, porque se ve medio rara. Y entonces tú tenías que imaginarte que es raro y por qué, si es rara, no me puedo juntar con ella. Entonces, toda esta experiencia y esta educación o formación que traemos de nuestros propios padres, de los que nos antecedieron, nos hace temerle y rechazar a esta clase de personas. Por eso es bien cierto que en las escuelas, sobre todo en secundaria y un poquito en la prepa, se rechazan a esta clase de personas que se visten y que se comportan diferente. El estereotipo que tiene ya el homosexual es uno, y ese también nos hace repelerle, y también es por constructo, también es por educación o por formación de los que vienen adelante de nosotros. Bien, gracias Betty, continuamos con los jóvenes. Ahora Alex, también de ahí de la prepa, de la casa del adolescente. ¿Qué es lo que nos quieres decir, Alex? Adelante, por favor. Pues mi punto de vista sí hacia las personas homofóbicas es que pues se me hace algo irracional, algo ilógico encontrar a una persona que digamos es rara para los ojos de alguien más, cuando en realidad es una persona, es un ser humano que tiene sentimientos, piensa como uno. Así que pues se me hace algo, pues, ¿cómo le diría? Así como irrelevante, pues, claro, como minimizar a esas personas. Muy bien. Por ejemplo, a mí me pasó, tenía un vecino justo al lado de mi casa que era un homosexual. Pues a mí me daba un poco de tristeza, me daba sentimiento por él porque todo el mundo le hacía carreta, todo el mundo lo veía muy mal porque era gay. Así que él, pues, por la desesperación, la tristeza, todo eso cayó en las drogas y terminó muy mal. Qué lástima, Alex. Y eso, bueno, ¿a ti qué te da a pensar? Dices que te da mucha tristeza, pero ¿qué te da a pensar? Si pudieras hacer algo, ¿qué harías, Alex? No, pues no sé, o sea, hacer que todo el mundo sea, o sea, vernos igual, no como ver ay, él es extraño, ella es extraña, no. Simplemente, en mi punto de vista, sería ver a todos como seríamos. Ok. Muy bien, Alex, gracias, aplauso para Alex. Muchas gracias. Claudia, ¿qué es lo que pasa dentro de la cabeza del homofóbico? O sea, ¿por qué rechaza ese tipo de personas o las ve y, como dicen, les echan carreta? Pues bueno, hay como dos teorías, independientemente de la sociológica que nos comentaba Luis, en la construcción, por ejemplo, de la parte a nivel cerebral, a nivel mental,
tenemos como estos funcionamientos en el sentido de que creemos, y esto sí es una parte biológica, ¿no? En el hecho de que si nosotros físicamente reconocemos ciertos rasgos en nuestra fisonomía, por ejemplo, en la parte masculina, hablando de lo biológico, no de el rol, los ángulos son más marcados en los hombres. Los hombros, por ejemplo, se ve como un triángulo, la cintura estrecha, la cadera, entonces como que ese es el estereotipo de lo masculino. Y lo femenino es la parte redondeada, que también los hombros redondeados, evidentemente el pecho, la parte de las caderas y las piernas un poco más llenas, por ejemplo en la parte esta de las pantorrillas. Entonces vemos una imagen redondeada. Entonces desde ahí hay esta parte como psicológica, en el sentido de que todo lo que vemos redondito lo ubicamos como femenino y aquello que vemos angular lo ubicamos como masculino. Entonces cuando las personas homofóbicas ven a alguien con unos rasgos fisonómicos distintos a lo que corresponde a su imagen masculina, y lo vemos con frecuencia. En la actualidad, por ejemplo, vemos a chicos muy menuditos, entonces de entrada pues son hombres, son masculinos y no importa su preferencia sexual, sino que no corresponden a la imagen que uno tiene, y como bien lo decía Vladi con este chico que mencionaba, ¿no? Que se espera que la parte masculina sea incluso más grande, más robusta que lo femenino. ¿Qué sucede cuando ya no se da este parámetro? Entonces culturalmente se empiezan como a incluir roles que pareciera que van contra, porque es una forma de corroborar y enfrentar a una sociedad que te está cuestionando. Y también hay una parte interna que es individual, el ir generando una construcción de identidades. Bueno, si a mí no me están tratando como femenina porque mis rasgos son masculinos, voy a incluir roles masculinos dentro de mí, independientemente de mi preferencia. Entonces se van generando como múltiples asociaciones, y entonces yo me atrevería más bien a decir que el término no es homofóbico ahorita, porque hablamos respecto a las prácticas homosexuales, pero en general todo aquello que es distinto a nosotros, incluso físicamente, decimos que no nos agrada. Por ejemplo, si hablamos de niños, si es un niño que más o menos tiene mis mismos rasgos fisonómicos, decimos que es bonito. Está bonito. Si no es como yo, entonces pues está chistosito, o qué agradable. Y entonces vamos generando algo desde nuestros patrones. Claro. Que también ahí, por ejemplo, podríamos hablar de otro tabú que muchas veces no está bien identificado y que tiene que ver con la cuestión de la atracción. ¿Qué es lo que más te gusta? Obviamente, hablando desde la psicología, la parte narcisística. Lo que más nos gusta somos nosotros. Entonces, si nosotros nos gustamos tanto, solo vamos a sentirnos atraídos por alguien que se parezca a nosotros. Entonces, ahí es donde se explica mucho también esta parte homofóbica, en el sentido de que, ¿cómo? O sea, me gusto mucho, me va a gustar alguien, pues a fuerzas tiene que ser de mi mismo género. Entonces, esa es la parte que muchas veces se repele porque no se ha reconocido la parte personal. Muy bien, gracias Claudia. Antes de la pausa, Luis, me gustaría si nos puedes ayudar en ese sentido, de si alguien que sufre precisamente de homofobia o sufre discriminación por ser diferente, ¿a dónde puede acudir? ¿Sí se puede hacer algo? Sí, mira, primero hay que entender desde el constructo de la homofobia en el individuo. Yo creo que muchas personas homosexuales primero supieron qué era la homofobia antes de saber su preferencia sexual, antes de descubrirla, ¿no? Sí. Entonces el papá, al momento de que ve que su hijo es amanerado o tiene comportamientos femeninos o se ve que a lo mejor dio un beso de piquito a un compañero en el kinder, le dice, sea lo que seas, menos homosexual, ¿no? Y lo estoy expresando de manera bonita, sí, ¿no? Entonces, él ni siquiera ha descubierto su preferencia sexual, ni siquiera sabe que es un homosexual, pero ya sabe que es algo malo. Entonces, sí se puede hacer algo. Hay múltiples organizaciones de la sociedad civil aquí en Aguascalientes que dan promoción y defensa de los derechos humanos de las personas homosexuales. Fundación Omacalde es una de ellas. Damos asesoría psicológica, jurídica y también acompañamiento entre pares. Y también ya cuando son casos extremos, como lo que estamos viendo en una cuestión ahorita tan violenta como la que estamos viviendo actualmente por parte de grupos conservadores, pues ya se recomienda ya irse más a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, e incluso algunos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya incluso recordar que aquí en México, en Aguascalientes, la discriminación por preferencia sexual es un delito. Entonces, recordar eso, ¿para qué? Para que si nosotros, al momento de hacerle una crítica, una burla, o incluso como los compañeros que dicen, bueno, yo alguna vez me burlé o estuve allí,
esas personas se salvaron de ser detenidas, porque la discriminación por preferencia sexual es delito y se paga con cárcel aquí en Aguascalientes. ¿En dónde está la fundación, Luis? ¿A dónde los pueden encontrar? Por favor, Betty. Es en Poder Legislativo hasta el final, aquí en la Colonia La Salud, ¿sí? Enfrente de Plaza Cristal. Muy bien. Sí, ahí es donde nos encontramos. Después iremos llegando a hacerles llegar promoción de esto para que los jóvenes, los adultos y cualquier persona con cualquier edad pueda acudir con nosotros para empezar por platicar qué entiende por ser homofóbico o qué entiende por ser homosexual, y no que nos dejemos llevar por lo que oímos que era. Claro. Sí. Muy bien, gracias Betty. Tenemos que hacer una pausa aquí en Exprésate y regresamos ya para la parte final del tema del día de hoy, que es la homofobia. Una pausa y regresamos, no se vayan. Bien, ya estamos en la parte final del programa del día de hoy, hablando de la homofobia con los chicos y chicas de la prepa abierta de la Casa del Adolescente. Y por allá Manuel ya también quiere platicar con nosotros. Bienvenido, Manuel. ¿Qué opinión tienes Gracias. de lo que estamos aquí platicando? Venga, yo, si no estamos de acuerdo con eso, con la preferencia sexual, por lo menos dejarlos ser y respetarlos, ¿no? O sea, si no estamos de acuerdo, por lo menos no insultarlos. Cada quien es libre de decidir con quién quiere estar, entonces por lo menos respetarlos, ¿no? Claro. ¿Tú crees que la religión puede influir en que alguien también sea homofóbico? Yo creo que sí, porque usualmente antes era hombre y mujer y ya. Ahorita ya estamos en una actualidad donde varios famosos ya, está como Ricky Martin, ¿no? El ejemplo. Yo creo que cuando empezó Ricky Martin con esa diferencia, yo creo que varios ya como que expresaron, o sea, se salieron del closet, como dicen, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí, la religión tiene algo que ver con eso. Muy bien. Bueno, pues Manuel, muchas gracias. Aplauso para Manuel, por favor. Ahora vamos de este lado con Ulises. Ulises, bienvenido a Exprésate. ¿Qué opinión tienes? Adelante, por favor. No, pues que yo tenía también un caso con un amigo que se tomaba fotos en Face así tomándose un beso, y un amigo pues me dijo, es que ese es gay, se besa y todo. Le dije, no, pues ¿qué tiene? Es su forma de sentir, de expresarse, déjalo en paz. Y ya pues me dije, no, pues es joto, es maricón y todo eso, pues déjalo en paz, ¿verdad? Y ya no le digas nada y ya, pues. Bueno, y al final, entonces a tu amigo le molestaba. Sí, le molestaba mucho, y un día pues le dijo al director y me mandó con nosotros y los llevó a la dirección y yo lo ayudé. Yo le dije, no, pues es que ellos le están diciendo de cosas, y le dieron una sanción y lo suspendieron a ellos. Ok. Bueno, muy bien, Ulises, gracias por platicar con nosotros. Gracias. Ulises, adelante, Javi. Buenas tardes. Bienvenido, Primero, por favor. no, pues primero que nada, no debemos más bien de criticar a las personas por lo que son. O sea, no, cada quien vive su vida como quiere. Y pues es lo único, ¿no? Que no porque, no sé, no porque tú tengas el cabello largo o cosas así, por eso vas a ser, ¿cómo se llama? Gay o cosas así. O sea, no, tenemos que tener, ¿cómo se llama? Una tolerancia a las personas que son gays o así. Claro, al final de cuentas, sí es. Gracias, Javi. Aplauso para Javi también, por favor. Eduardo, tú también quieres decir algo, ¿verdad? Adelante, por favor, Eduardo. También algo muy importante en esto es también en las familias, porque a veces muchos jóvenes son homosexuales y no les importa que les digan de cosas o los agredan y todo eso. Solamente necesitan que sean aceptados por sus familias o sus padres. Y muchos padres son muy, bueno, pueden ser homofóbicos o madres o toda la familia, y los desprecian o los sacan de la casa o los golpean o casos extremos podrían ser. Sí. Y también es algo muy importante en esto porque, pues, el joven o la joven que es homosexual no se siente aceptado por
su familia, que es el principal base para esa persona, entonces llega a casos extremos como suicidarse o drogas o cualquier otra cosa y por eso llegan a pasar cosas así. Adelante, Jessie. Yo conocí un muchacho, pero es en caso contrario, o sea, de que no, o sea, no le decían cosas ni nada, que al contrario, sí lo aceptaron. De hecho, hasta nos la pasamos muy a gusto con él, o sea, no entiendo por qué la gente reacciona de una manera así, o sea, no me gusta, o sea, que actúen así, porque si los conoce uno más a profundidad, o sea, son buena onda, tienen mejor sentimientos que uno, o sea, se comportan mejor que uno y así. ¿Esta persona era bien aceptado con su familia, Sí, con sus amigos? de hecho hasta él decía que no, es que él no sé si es bisexual. Ok. Entonces él reaccionaba de una manera y ya después se le pasaba como que lo así, sacaba su él interno y reaccionaba así. Y de hecho él dijo que a él le valía lo que la gente pensaba y subió una foto al Face de vestido de mujer. Dijo que a él pues sí, si a uno le importa poco lo que ellos piensen, a él también le va a valer. Claro. Entonces, pues yo pienso que está mal que la gente reaccione así, porque son buena onda ellos. O sea, me la paso chido con él y todo. Muy bien, Jessie, gracias por platicar con nosotros. Aplauso para Jessie también. Ya nos tenemos que retirar. Nada más, Luis, me gustaría, bueno, que nos dieras tu opinión. ¿Qué opinión te merecen los sucesos más recientes que ha habido aquí en México, en Veracruz y en Orlando hace unos días también? Bueno, yo creo que efectivamente posturas como la de los jóvenes que ahorita dicen es que las personas de la diversidad sexual son tan comunes como nosotros. Esto es lo que ha generado que grupos conservadores sigan manteniendo estos discursos de odio, porque ven como esta onda de que ¿por qué mi hijo piensa que es normal? ¿Por qué mi hijo piensa que los homosexuales son igual que todos? Esto ha generado que grupos conservadores y grupos religiosos, su discurso vaya más allá y se convierta en praxis del discurso. Entonces, ¿qué pasó en Orlando? Esta masacre. ¿Qué pasó en Jalapa? Nuevamente otra masacre. ¿Qué está pasando? Que México tiene el segundo lugar en crímenes de odio por homofobia. Entonces, eso nos llama la atención. ¿Por qué? Porque entonces vemos como esta disyuntiva o esta diferencia que existe entre las generaciones nuevas y los adultos, porque entonces está este choque cultural de decir, por un lado tengo que aceptar o por otro lado me pongo en contra. Recordemos que aproximadamente entre 6 de cada 10 mexicanos ya está a favor del matrimonio igualitario. Entonces ya hablamos de un avance legislativo y social. Entonces, de una evolución de la sociedad. Por eso yo al principio decía, a lo mejor los jóvenes ahorita ya no reconocen esa homofobia, esa chiquita homofobia, por así decirlo, que puede ser muy grande si no la cuidamos, pero sí son expresiones como decir, se comportan así o ellos que son así. O sea, no, hay que distinguir y hacer esta distinción de no son los otros, somos nosotros. O sea, ya hablar de todos, hablar de que somos todas y todos, ¿no? Entonces yo sí creo hay que denunciar precisamente, o sea, hace rato decíamos, bueno, las personas homofóbicas, pues hay que denunciar cuando hay un discurso de odio, un discurso de burla, un discurso de anular libertades y derechos. Entonces, yo sí estoy consternado, o sea, realmente en Fundación Omacal incluso hicimos un pronunciamiento precisamente por estos discursos de odio que se están manejando dentro de la sociedad. Y estos discursos que si no ponemos un alto pueden llegar a más suicidios y a más masacres. Gracias, agradecemos a Luis Verdeja de la Fundación Omacal. Gracias por estar con nosotros aquí en Exprésate. Betty, también, pues, ¿cuáles son tus conclusiones de lo que escuchaste aquí? Bueno, mis conclusiones son esenciales para mí, concretas. Creo que nosotros tendríamos que vivir y dejar vivir a los demás diferentes. Y por otro lado, tomar en cuenta que cerca de nosotros siempre va a existir uno diferente, porque todos, repito, formamos un todo. Aquí no hay personas de segunda. Todos somos personas de primera. Entonces, la diferencia que tenga la otra persona, yo creo que la tengo que aceptar y más allá aún, reconocer en la otra persona qué cualidades o habilidades tiene diferentes a las mías para aprenderle, sea cual sea
su color de piel, su preferencia sexual y su físico. Vamos, por nombrar algunas. Muy bien, gracias Betty, agradecemos a Betty Bermúdez de la Fundación Omacal, también gracias por estar con nosotros. Cuauhtémoc Ramos, representante del Instituto de Educación de Aguascalientes en la Casa del Adolescente, tus conclusiones de lo que escuchaste aquí, Cuau. Sí, pues yo creo que tendremos que cuidar todos nuestros actos y comportamientos. Si la ética nos invita a hacer el bien siempre y los actos y comportamientos que tenemos hablan sobre destrucción, denigración, humillación, entonces yo creo que estamos lejos de esas buenas costumbres, de esos dictámenes, y tendremos que irlos fomentando, ¿no? Las personas, independientemente de la elección que hagamos en nuestra vida, merecemos respeto, reconocimiento y darle siempre su lugar, ¿no? Porque son seres humanos y así es como se mueve la sociedad. Muchas gracias. Cuauhtémoc, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Agradecemos también a Arturo Torres, docente de ahí de la Casa del Adolescente. Tus alumnos, ¿cómo los viste? ¿Qué te llevas? Muy participativos. Creo que a fin de cuentas coincidimos en que siempre habrá voces a favor y en contra de temas como este, ¿no? Lo que interesa aquí es que todos seamos respetuosos de la manera de pensar, de vivir, de actuar, de amar de cada uno de nosotros, que como ya coincidimos todos es distinta, ¿no? Lo que no es válido es violentar de manera física, de manera verbal, por este tipo de diferencias. Entonces creo que ese es el mensaje, ¿no? El respeto hacia los demás, y no solamente el respeto en el discurso, sino también en los hechos, en la palabra, y ser incluyentes con todos, con quienes convivimos, nuestros compañeros en la escuela, en el trabajo, en cualquier parte, ¿no? Gracias Arturo Torres, docente de la Casa del Adolescente. Gracias por estar con nosotros. Y Claudia Bermúdez, pues ¿con qué te vas de lo que escuchaste aquí? Tus últimas palabras del día de hoy. Pues probablemente reconocer esta parte tan importante que los jóvenes están manifestando este pensamiento crítico en el cual están teniendo una posición personal y que además se atreven a expresarlo. Yo creo que es muy loable y muy válido. Y también la invitación de que cuando en una sociedad todos piensan igual, entonces nadie está pensando. Entonces lo que nos hace crecer como seres humanos es precisamente la diferencia. Entre más diferencias incluyamos en ese todo, mayores posibilidades tenemos de evolucionar. Gracias Claudia Bermúdez, psicóloga de cabecera de Exprésate, y por supuesto también gracias a los alumnos y alumnas de la Prepa Abierta de la Casa del Adolescente. Aplauso para ustedes, muchachos, mucho éxito en la vida. Muchísimas gracias por participar con nosotros y también gracias a ustedes. Los esperamos la próxima semana, el miércoles a las 9 de la noche y repetición domingo a las 11 de la mañana. Gracias, hasta la próxima. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.